Hola amigos, ¿cómo están? Queremos iniciar un estudio nuevo de la palabra de Dios y para ello estamos preparando materiales y en particular este que será quizás novedoso, que hemos titulado El ángel de la piedra, una introducción. Es un estudio, la primera parte de una serie de estudios dedicados a este punto que es Apocalipsis capítulo 18 desde el versículo 21 al 24. ¿Por qué la relevancia de este tema? Primeramente porque se trata de un símbolo que está en la palabra de Dios. Allí el texto está claro, texto que vamos a ir examinando, y que ha sido muy poco considerado en el estudio. Es decir, pocas personas han hecho estudios más profundos. De hecho, en la página de lngyratings.org, allí hay apenas 16 referencias a los textos de Apocalipsis capítulo 18, desde el 21 al 24, el ángel que arroja la piedra contra el río Éufrates y un mensaje poderoso, tremendo contra Babilonia. Y de esas 16 citas, apenas una corresponde a Elena White. Por lo tanto, este tema merece un estudio. Y lo que traemos a continuación es apenas una introducción de una serie en la que tal vez intentamos provocar el estudio. Vamos entonces a mirar, a examinar a través de imágenes lo que queremos ver. Aquí tenemos Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18 también para introducirnos. El capítulo 17 narra la agenda satánica. Todo el capítulo 17 muestra las actividades de Satanás por medio de sus agentes. Y el símbolo que se utiliza es una gran ramera llamada Babilonia y una bestia sobre la cual la ramera monta. También aparecen otros elementos como 10 cabezas que representan montes y reyes y la multitud de personas, de gente, de pueblos que van a apoyar esta rebelión satánica contra Dios. Pero el capítulo 18 narra la agenda de Dios, la actividad de Dios por medio de dos ángeles. El primer ángel que aparece en el capítulo 18 es el ángel que solemos llamar el cuarto ángel, que corresponde luego de los tres mencionados en el capítulo 13. Este cuarto lo describe como un ángel que baja del cielo con una gloria que ilumina toda la tierra y un fuerte pregón a continuación. Parte de ese mensaje es: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de las plagas de los enemigos de Babilonia, ni recibáis las plagas, ni seáis partícipes de sus pecados. Pero es aquí que el mismo capítulo 18 trae un nuevo símbolo, y es el que queremos estudiar. El ángel de la piedra, el ángel que arroja una gran piedra como de molino sobre el río Éufrates y pronuncia una severa maldición. Para ello entonces, de esta serie, vamos más o menos a extraer los textos que nos van a interesar. Esta serie se compone de 10 estudios, como estamos mirando allí. Y lo que prestaremos atención es a este símbolo en el concierto angélico de Apocalipsis. Esto es, al mirar el libro de Apocalipsis, observaremos que hay tanta cantidad de usos de la palabra ángel y nos gustaría saber cuál sería el tipo de uso que se le aplica a este ángel de la piedra. Vamos pues entonces a mirar este concierto de ángeles en Apocalipsis. Lo leemos allí. Al analizar en el libro de Apocalipsis la naturaleza y función de los ángeles, en el recuadro que ya miraremos a continuación, ahí se verán los 67 usos según el uso del griego original. Se observa que aquellos ángeles enviados para las crisis terrenales, de acuerdo al ítem D que ya vamos a mirar, allí donde podría ubicarse al ángel de la piedra. Pero esto lo vamos a examinar juntos. Vamos a ver entonces el recuadro. En 8 grupos que intentamos clasificar, miramos lo siguiente. Hay ángeles que son los meros habitantes del cielo y los textos que lo prueban. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, 5, 11, etcétera, como miramos allí señalados. Es decir, estos ángeles no tienen contraparte en la tierra, no actúan en la tierra. Son meramente habitantes del cielo. A continuación, miramos los servidores directos como secretarios del Señor. Allí son aquellos, principalmente es aquel que acompaña al siervo Juan, al discípulo que va a escribir Apocalipsis, y entonces
él es mirado como un siervo directo, secretario del Señor. También tenemos los ministros en los atrios celestiales, cuando aparecen allí detrás del altar, pronunciando alguna situación o tomando el incensario también. Entonces son ministros exclusivamente que funcionan en los atrios celestiales. También tenemos los ministros sin contraparte humana para las crisis terrenales. Es el caso de los ángeles que van a operar desde el cielo pronunciando sentencias, como es el caso de ángeles que se mueven. Notemos, por ejemplo, en el caso de las plagas, no tienen contraparte. El primer ángel toca la trompeta, no plagas sino trompetas, toca la trompeta, y entonces ese ángel no tiene una necesaria contraparte con alguna actividad en la tierra, pero lo que revela ese ángel sí lo tiene. Cuando allí dice que el quinto ángel que toca la trompeta y aparece una gran estrella y langostas, y esto sí tiene su contraparte en la tierra, en cuanto al quinto ángel, para dar una ilustración. Asimismo tenemos aquellos ángeles que personifican acciones directas de la deidad mediante la expresión el ángel que desciende del cielo, y que son 3 casos en Apocalipsis. En el capítulo 10, ese ángel fuerte, enorme, poderoso, cuyo pie pisa el agua y el otro la tierra, va a representar la deidad. En su momento estudiaremos estos casos con detalle y las citas que lo van probando. El segundo uso del capítulo 18, versículo 1, al que llamamos cuarto ángel, que baja del cielo y representa al Espíritu Santo con su lluvia tardía. Y el capítulo 20, versículo 1, que revela a Jesús bajando del cielo con una gran cadena en la mano y con la cual ata a Satanás y lo arroja al abismo por 1000 años. Tenemos luego, vamos a mirar a continuación este en detalle, pero miremos el último, los centinelas de la santa ciudad y también los seres malignos citados en Apocalipsis. Son ángeles, pero los que representan a mensajeros y predicadores humanos, esto sí que nos interesa. En el caso del capítulo 1 y capítulo 2, allí se mencionan ángeles que representan a los directores de las iglesias. Acordémonos que cuando Jesús aparece en la visión a Juan de Apocalipsis, allí se dice que en su mano él carga las 7 estrellas y se mueve en medio de los candeleros. Los candeleros representan las iglesias, y los ángeles, ¿a quiénes representan? Pues representan a los directores de esas iglesias, los que iluminan esa iglesia, los que predican, los que dirigen. Hoy diríamos los pastores o líderes de esas iglesias. Así entonces los mensajes dados por el Señor a cada uno de los 7 ángeles de las 7 iglesias. Yo conozco tus obras, te digo esto, cambia esto otro, y entonces vemos allí que representan a líderes humanos. Otro tanto podemos observar en el capítulo 14, en los versículos 6, 8 y 9, que allí se mencionan los mensajes dados al primer ángel, o el mensaje que el primer ángel pronuncia y que va a representar gente, movimiento humano, líderes, predicadores. El primer ángel representa pues predicadores, el segundo ángel representa también predicadores, como también el tercer ángel. Y entonces allí nos enfrentamos con el capítulo 18, versículo 21, que es el que nos interesa. Es el ángel que arroja la piedra sobre el río Éufrates, y allí entonces pronuncia las maldiciones correspondientes. Vamos pues entonces a mirar en detalle este ángel y sobre todo la precedencia entre los 2 ángeles de Apocalipsis 18, porque algunos suponen que se trata del mismo ángel y veremos que no es así. Para ello, ¿cuál es la diferencia entre el llamado cuarto ángel y el ángel de la piedra? ¿Sí? Esto es capítulo 18:1 y el capítulo 18:21. Ahí están esos 2 ángeles. Bien, leemos aquí juntos la expresión el ángel que desciende del cielo, tanto que aparece en el capítulo 10:1 como en el capítulo 20:1, o aún el 18:1, que es el capítulo que nos interesa, capítulo 18, representa acciones ejecutadas directamente por la divinidad. Miremos. Dice Elena White en el manuscrito 59 del año 1900, el ángel poderoso que instruyó a Juan era nada menos que Cristo, cuando coloca su pie derecho en el mar y su pie izquierdo sobre la tierra seca, y allí sigue entonces la cita. Pronuncia un mensaje solemne, muy severo.
Acerca del ángel de Apocalipsis 20, versículos 1 y 2, que carga una gran cadena en la mano con la cual ata a Satanás y lo arroja al abismo. Notemos, al comparar con capítulo 19, del 11 al 20, allí es el Cristo que desciende en la segunda venida, que prende a los 3 miembros de la Trinidad satánica, al último de los cuales con una cadena que lo ata por 1000 años. Acordémonos que este Cristo, el Verbo, el Rey de Reyes, baja con su corcel blanco y millones de ángeles que le acompañan, prende a los 2 primeros miembros de la Trinidad. Y al tercero, pues, lo va a arrojar al abismo, pero al tercero aparece la figura de un ángel que lo ata con una gran cadena, y este ángel baja del cielo. Así que recordemos, esas tres citas con la expresión ángel que baja del cielo representa a la deidad. ¿Cómo leemos allí? En los 3 casos citados, el ángel que baja del cielo simboliza a la deidad. En el tercero de ellos, con una extensión humana, verificable en el tiempo de su cumplimiento, cuando aparecen voces humanas. Allí, con el fuerte pregón, se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, y salid de ella, pueblo mío, el fuerte pregón. Pero en cambio, el ángel de la piedra, que es nuestro tema de estudio, desde el capítulo 18 21, que en un momento vamos a leer, representaría a predicadores humanos con capacidad de ejecutar su cumplimiento. Y si es así, y aquí viene entonces la parte solemne de la que quiero compartir, si el ángel de la piedra representa a predicadores humanos, el símbolo está esperando su cumplimiento. Las personas, los estudiosos, los hermanos consagrados, que estudian el símbolo y sienten que el Espíritu Santo ilumina su mente, entienden que es un símbolo verificable. En otras palabras, un símbolo ejecutable que debe ser ejecutado. Así como ocurrió con el mensaje del primer ángel, capítulo 14:6, segundo ángel, capítulo 14:8, y luego tercer ángel, 14:9. Y luego se envió posteriormente el cumplimiento humano, que eran hombres los que cumplían. En este caso, capítulo 18-21, estamos mirándolo por adelantado. Es un símbolo, y la pregunta que se va a levantar ¿es humanamente verificable? ¿Los hombres pueden llevar a cabo el cumplimiento de ese símbolo? ¿Qué razones hay para ello? ¿O se trata solamente de una expresión literaria o poética o aún simbólica con la cual Dios quiere revelar su plan de destruir a Babilonia, pero no necesariamente que tenga que ser verificable humanamente? Es decir, que este símbolo sería parecido al símbolo de los ángeles de las trompetas, o aún al símbolo de los ángeles con las plagas. Ese es otro ejemplo. Cuando los ángeles derraman las copas, ese ángel en particular representa algún cumplimiento humano, o alguna persona, o predicador, o mensajero, que es el significado original de la palabra ángel, o es una acción divina que pone en movimiento acciones o situaciones o eventos humanos, como es la destrucción. Recordemos, las plagas trata de ello, castigos sucesivos a seres humanos. Pero el ángel en sí es el que detona, el que abre la llave. Y la pregunta sigue en pie: si ese ángel representa a alguien humano, a algún predicador, alguna iglesia, algún movimiento humano. Creemos que no, en el caso de los 7 ángeles con sus trompetas, como asimismo con los 7 ángeles y las respectivas plagas. Pero hay otros ángeles que sí representan o tienen su contraparte humana. Es lo que estamos discutiendo en este momento. Bien, para ello vamos a leer el texto de Apocalipsis capítulo 18 para mirar una situación. Y es lo que queremos ver acá, la distinción entre ambos ángeles. Vamos a leer completamente el capítulo 18 en un momentito más. Pero antes, un punto que vale la pena agregar. ¿Por qué creemos que el ángel de la piedra tiene cumplimiento humano, verificable o verificablemente humano, de modo que se pueda observar que hombres o movimientos llevarán a cabo en un futuro? Quiero advertir a mis amigos que están oyendo: si alguien supone que este es un profeta o hijo de profeta, de ninguna manera. Esto surge por el fruto del estudio bíblico. Y animo a que estudiemos intensamente la palabra de Dios. Quizás quiero traer a colación algunas citas inspiradoras
Tal vez antes de leer el capítulo 18 de Apocalipsis, que lo vamos a leer completo, vamos a mirar a continuación Apocalipsis capítulo 10, versículos 6 y 7, donde se nos habla de un solemne juramento. Confieso que ese es mi punto de partida. Esto es, hay un juramento solemne por el cual Dios habla a los hombres, y en el juramento solemne pronuncia palabras que son solemnes. Y este juramento de Apocalipsis 10 es el segundo de uno primero dado en Daniel capítulo 12. Ambos juramentos son solemnes, se juran en el nombre del Señor. En el segundo caso está revelado que es el mismo Señor Jesucristo el que lo va a pronunciar, de acuerdo a la cita de Elena White que hemos leído hace un momento, de manuscrito 59 del año 1900. Ambos juramentos contienen dos ingredientes que son iguales: tiempo y enigma, o tiempo y símbolo. En el caso de Daniel capítulo 12, allí se muestra que se abre tiempo y se cierra el símbolo, o el enigma. Y en el capítulo 10 de Apocalipsis, el mismo elemento ahora se invierte. El tiempo se cierra y el símbolo se abre. ¿Sí? Vamos entonces a mirar Apocalipsis capítulo 10, versículos 5 en adelante, y luego traeré unas citas alusivas del espíritu de la profecía. Vamos pues entonces a mirar. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Notemos esto, que el tiempo no sería más. Hasta leer hasta el versículo 7, surge la pregunta, ¿de qué tiempo se habla? Algunas Biblias traducen inadecuadamente, como en la Biblia de Jerusalén. Allí se habla de tiempo cronológico, no habrá más dilación. No es tiempo cronológico, es tiempo profético o cálculo profético, como ya miraremos con su contraparte de Daniel capítulo 12. Ya vamos a mirar este asunto. Por lo tanto, el tiempo que no sería más, no se trata de que se acabó el tiempo cronológico, histórico, o aún el tiempo de gracia, porque el mismo capítulo revela que sigue el tiempo. El capítulo 10 muestra que todavía hay más tiempo para que el mundo escuche el mensaje de esta gente que, por el símbolo, Juan come el libro, le es dulce en la boca, amargo en el vientre. Esto es capítulo 10 de Apocalipsis. Y el 11 que se le dice, profetiza otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Y al decir que profetice otra vez, significa que se inaugura o se abre un tiempo, pero un tiempo cronológico. Por lo tanto, si se abre tiempo, el juramento allí que dice que no habrá más tiempo, no puede ser el cronológico o el histórico que se abre a continuación. Prediquen otra vez. Y allí no cabe la traducción de la Biblia de Jerusalén, no habrá más dilación. Más bien, el capítulo 10, 6 que hemos leído de Apocalipsis, habla de un tiempo distinto del histórico, distinto del cronológico, distinto del tiempo de gracia. Es un tiempo profético, de cálculos proféticos, como nos lo va a revelar el primer juramento, que ya vamos a leer. Y seguimos entonces con Apocalipsis 10, 7 ahora. Dijimos que había dos ingredientes, ya mencionamos uno, que es el tiempo, que el tiempo no sería más, pero se abre algo. Y miramos entonces Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y al buscar dónde se menciona esto, a qué profeta se lo dijo, los editores bíblicos nos llevan a Daniel 12:7. Antes de ello, antes de mirar Daniel 12:7, el texto nos dice que para los días, el tiempo en que suene la séptima trompeta. Esto es un concepto muy importante. Hay quienes han creído que la séptima trompeta, cuando toca, se produce en 1844, al cierre de la gran profecía de los 2310 años, de Daniel capítulo 8, 14. Pero es aquí que cuando surge el movimiento adventista que predica el mensaje de los tres ángeles,
desde 1844 en adelante, lo cierto es que en esa fecha comienza el juicio investigador. Y entonces Cristo se viste de ropas sacerdotales para ello. Pero el símbolo de la séptima trompeta no apunta a ello. Más bien apunta a ropas regias de parte del Señor. Ya que Apocalipsis capítulo 11, leemos a continuación para ver el tema de la séptima trompeta. Capítulo 11, versículo 15. El 14 dice que viene ya el tercer ay. Es otro tema que está incluido en la serie. Que la séptima trompeta incluye un poderoso ay sobre el planeta. Y ya miraremos de qué trata ese ay. Pero por lo pronto, ver que lo que contiene el toque de la trompeta es que se descubre algo en el cielo. Y es que el juicio termina porque Jesús se pone sus ropas regias, no las ropas sacerdotales. Leamos pues entonces capítulo 11 de Apocalipsis desde el versículo 15, cuando comienza a actuar en el séptimo ángel tocando su trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo, en el griego dice el reino del mundo, ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Notemos que allí se nos está diciendo que con la séptima trompeta se abre un elemento del juicio investigador. No es la apertura, más bien es el cierre. No cuando Jesús se pone las ropas sacerdotales, sino más bien cuando se las quita y se pone sus ropas regias, como cuenta Primeros Escritos de Elena White, página 279. Por lo tanto, al cierre del tiempo del juicio investigador y ya iniciándose prácticamente el cierre de la gracia y la caída de las plagas, allí es cuando aparece el séptimo ángel, y en ese tiempo es cuando se cumple la profecía de capítulo 10:7, que el misterio de Dios se va a completar, quedará terminado, consumado. Leemos otra vez capítulo 10:7, es muy importante. Esto significa que para los días finales Dios promete luz, y entonces traeré algunas citas para considerar. Leemos otra vez Apocalipsis capítulo 10:7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como fue dicho a sus siervos, particularmente a Daniel, los profetas. Antes de mirar las citas, leamos ahora el primer juramento y fijemos este concepto de que son dos juramentos paralelos, Daniel 12 y Apocalipsis 10. Ambos juramentos contienen dos ingredientes: tiempo y símbolo o enigma. Y aquí se abre uno, se cierra el otro, y aquí al revés, se cierra este y se abre el otro. Como ocurre con la epiglotis que tenemos aquí en nuestra garganta, cuando se abre o se cierra, y allí entonces los tubos, en lenguaje muy simple, tanto el esófago como la tráquea para respirar, el esófago para que se ingieran alimentos, y una membrana allí como la epiglotis, allí que hace que se cierre o se abre para que entonces uno de los dos canales quede cerrado para que el otro funcione. Bien, en este caso sucede algo similar, como una mera ilustración. Pero vayamos entonces al primer juramento. Daniel 12, versículo 4, allí ya aparece el símbolo cerrado. 12:4 del libro de Daniel, para que esto nos sea familiar. Tiempo y símbolo. Y el juramento luego en el versículo 7. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia o conocimiento se aumentará. Muchos suponen que se trata del conocimiento o la ciencia secular. El texto bíblico más bien habla del conocimiento bíblico. Es decir, el estudio de la palabra de Dios iría creciendo, y para el tiempo del fin allí se entendería más claramente, como ocurre ya cuando aparece el segundo juramento. Allí se entiende mucho mejor el libro de Daniel. Pero miremos ahora, después del versículo 4, el 7. Ahora sí, el juramento solemne. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por, notemos, por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, hay un juramento en el que se abre tiempo,
pero se cierra símbolo. Y el tiempo que se abre no es el tiempo cronológico, es un tiempo de cálculos proféticos, porque en verdad tiempos y la mitad de un tiempo representa un tiempo profético, no cronológico. Son 1260 días o 42 meses que se transforman por el principio historicista de día por año en 1260 días años, y cuyo cumplimiento conocemos desde el edicto de Justiniano 538 hasta la quita del Papa Pío VI del papado por orden de Napoleón, llevada a cabo por Berthier, quitado de Roma, llevado preso a Aviñón, Francia. Bien, 1260 días años. Pero esto es tiempo profético, no tanto cronológico. Vamos otra vez a Daniel 12:7 y completamos la lectura. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Sigue más todavía, hay un interrogante de Daniel, él no entiende, quiere saber más. Versículo 8. Y yo oí, pero no entendí. Y yo dije, Señor mío, ¿cuál es el fin de estas maravillas? Quiero saber más, no entiendo, tú me hablas de tiempos y no entiendo. Y entonces sí, palabras solemnes también, inapelables, ya se habían dicho en el versículo 4. En el 9 ahora, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo te abro tiempo, pero te cierro el enigma, tú no lo vas a saber. Y llegado a Apocalipsis 10, nuevamente, ahora al revés, el switch, recordemos, el cambio. Se cierra el tiempo y se abre el símbolo. Para ello, quisiera traer unas citas seleccionadas, unas 3 al menos, de la importancia de prestar atención a lo que es que Dios promete que habría luz, que para el final del tiempo, y especialmente en los últimos días, habría luz especial para que el misterio de Dios quede aclarado, consumado. Que esa luz, aún más, estaría representada por la luz del cuarto ángel, la gloria que ilumina toda la tierra. Pero curiosamente, y aquí viene el punto que deseo remarcar, que esa luz sería en buena manera resistida, porque vendría de un modo sorprendente, inesperado, de modos en que el hombre no calcula, y especialmente líderes de la iglesia, que si bien aman al Señor, quieren lo mejor, pero sus vidas no han sido santificadas, han llevado ciertas conductas y pensamientos y actitudes que los incapacita para ser los grandes capitanes al final del tiempo. Es muy solemne lo que estamos escuchando, porque tiene que ver con todos nosotros que amamos la palabra de Dios, que la estudiamos, que queremos colaborar en la causa, pero la cita que vamos a leer a continuación va a hablar de otra manera, a favor de aquellos que son hijos del Señor y aman la causa y la llevarán adelante, pero aquellos otros que anhelada la aparición de esa luz, cuarto ángel, refuerzo del tercero, más bien entorpecen. No hablo yo, leamos la cita. Esta se encuentra en Testimonios para los Ministros, página 299 y 300, que dice así: a menos que los que pueden ayudar en tal lugar, no da el lugar, pero a menos que esa gente ayude, que despierten y comprendan cuál es su deber, no reconocerán la obra de Dios cuando se oiga el fuerte clamor del tercer ángel. Cuando resplandezca la luz para iluminar la tierra, haciendo referencia al cuarto ángel, Apocalipsis 18:1. En lugar de venir en ayuda del Señor, desearán frenar la obra para que se conforme a sus propias ideas estrechas. Permítame decirle que el Señor actuará en esa etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada. Ya se nos está profetizando que en esos días finales Dios actúa del modo inesperado, no del modo como yo creo que debe ser y como Dios va a actuar. Más bien el Señor me sorprenderá y revelará mi espíritu carnal al revelar que soy el que freno, trabo, entorpezco, porque no logro discernir la obra del Señor.
Reitero, estoy leyendo de Testimonios para los Ministros, página 299 y 300. Sigo leyendo. Cuando resplandezca la luz para iluminar la tierra, en lugar de venir en ayuda del Señor, desearán frenar la obra para que se conforme a sus propias ideas estrechas. Permítame decirle que el Señor actuará en esa etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero. Se refiere evidentemente al cuarto ángel, que se une al tercero para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo. Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará para realizar y perfeccionar su obra en justicia. Notamos con ello la forma en cómo Dios actuaría en el tiempo final, y se refiere a la luz del cuarto ángel que refuerza al tercero. Pero comparto más citas. Miremos esta. Esta se encuentra en 1888 Materials, página 239. Materiales de 1888, página 239. Nuevamente, Dios promete luz. Acordémonos que ya formaba parte del juramento solemne de Apocalipsis 10, 6, 7. No pongan tiempo, yo voy a mandar luz. En esencia es lo que el Señor quiere decirnos allí en esa porción. Pero aquí que hombres descabellados, o ignorando o violando el juramento, más bien trabajan a la inversa. Abren tiempo prohibido y proponen fechas para la segunda venida o para el cumplimiento de algún evento importante. Eso está prohibido. No podemos poner fechas. Asimismo, si Dios dice que el misterio se va a aclarar porque va a haber luz, pues es bueno estudiar, avanzar humildemente la palabra de Dios para ver por dónde Dios puede mandar esa luz. Leo entonces ahora de 1888 Materials, página 239, lo siguiente. No deseaba declarar categóricamente estos detalles en la conferencia para que los delegados se confundan y malinterpreten. Pero dije lo suficiente sobre lo que el Señor se había complacido en mostrarme. Declaré que iba a haber una luz especial para el pueblo de Dios a medida que se acercaran a las escenas finales de la historia de esta tierra. Ahí lo tenemos en inglés también. Otro ángel vendría del cielo con un mensaje y toda la tierra sería iluminada con su gloria. Nuevamente, evidentemente habla del cuarto ángel. Es el refuerzo para el tercero. Pero notemos acá cómo puede venir, para sorpresa nuestra. Sería imposible para nosotros decir cómo vendría esta luz adicional. Podría venir de una manera muy inesperada, de una manera que no estaría de acuerdo con las ideas que muchos han concebido. No es en absoluto improbable o contrario a los caminos y obras de Dios enviar luz a su pueblo de maneras inesperadas. Y entonces la pregunta que Elena White hace, ¿sería correcto que todas las vías estén cerradas en nuestra escuela para que los estudiantes no puedan beneficiarse de esta luz? Mis queridos amigos, es posible que se repita la historia del rechazo que los judíos y rabinos hicieron contra Jesús, contra el Cristo, por sus erróneas enseñanzas. Y cuando el Cristo apareció en escena y dijo verdades, la gente estaba confundida y debía escoger entre lo que los rabinos decían y lo que Jesús decía. Miremos un ejemplo. En San Juan capítulo 12, en el Evangelio, allí Jesús revela algo acerca de su inminente muerte. Cuando habla de esto desde el versículo 30, miramos allí en adelante, y especialmente la pregunta que le hacen los judíos de esos días. Esto que tú estás revelando, ¿qué es esto? Si hemos aprendido otra cosa. O sea, quisiera hacer el paralelo entre esta porción que leemos a continuación de Juan 12, 30 en adelante,
en que Jesús revela su muerte y la comprensión judía, por causa de los maestros de aquel tiempo, errónea, y entonces no armonizaba, no encajaba. Leemos pues entonces Juan capítulo 12, desde el versículo 30 en adelante. Respondió Jesús y dice: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. La gente pues pensaba que había habido un trueno o algo raro, un sonido que apareció. Jesús sigue hablando más todavía. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Así que notemos que el texto claramente dice que Jesús da a entender acerca de su muerte. Versículo ahora siguiente, 34. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la Biblia, allí aparecen textos como Isaías capítulo 9, versículos 6, 7, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, sea muerto? ¿Quién es este Hijo del Hombre? ¿Qué versión es esta que tú nos estás trayendo? Si hemos escuchado de la Biblia otra cosa que dura para siempre. Y entonces Jesús, en lugar de dar más detalles, más bien anima a que creamos, que la gente crea en Él, como leemos a continuación. Entonces Jesús les dice: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Ustedes están en tinieblas porque tienen una versión de cómo tienen que ser las cosas, pero el texto bíblico ya dice otra, y estoy apoyándome del texto, como es Isaías 53, tantos textos que hablan de la pasión de Cristo. Miramos un ejemplo más, en Lucas capítulo 24, en el diálogo que tiene con los discípulos, allí aproximadamente por el versículo 40, sus amados discípulos camino a Emaús, y los tiene que reprender, y ellos que dialogan con el maestro, diciéndoles: hoy es el tercer día de lo que ha acontecido y estamos consternados. Aún las mujeres fueron al sepulcro y ellas vienen confundidas diciendo que vieron espíritu, ángel, que aún dicen que Jesús vive. En fin, ese es el contexto. Y entonces miremos allí ese diálogo y una frase importante de parte del maestro. Lucas capítulo 24, desde el versículo 40 en adelante. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Notemos allí, se había revelado el maestro con los discípulos. Pero vamos a repasar más propiamente desde el versículo 35. Vamos a ver allí. Jesús se les reveló a ellos. Ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Seguimos más todavía. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dice: pasa a vosotros, y se les revela a todos los discípulos. Aún más, miremos. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Y entonces, a continuación, 38. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Aún el 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y un versículo más, el 40 que acabamos de leer hace un momento. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Allí contundentemente Jesús muestra que Él está resucitado. Pero vamos a mirar los textos que nos interesan ahora. Capítulo 24, versículo 22. Allí se habla de la confusión de los discípulos, en que manifiestan que las mujeres están diciendo que Jesús, oyeron que los ángeles dicen que está resucitado. Versículo 25 ahora. Él les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y notemos ahora, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Notamos esto? ¿No debía padecer el Cristo? Quiero decirles que un autor judío, Etan Levin, escribió su libro Un judío lee el Nuevo Testamento. Y allí en los argumentos que este judío esgrime acerca de las creencias del Nuevo Testamento, lógicamente él las rebate. Cuando toca el tema del Mesías muerto y resucitado,
Él manifiesta, esta es una creencia extraña al judaísmo. El judaísmo en ningún lado enseña semejante cosa, que el Cristo tenga que morir. Al contrario, el Cristo vive y lleva adelante el rescate de la nación. Ese planteo básico hasta el día de hoy del judaísmo. Por eso es que Jesús dice, no es necesario que el Cristo padeciera y que entonces entrara en su gloria. Notemos entonces, estamos mirando que la teología judía de aquellos días había enseñado errores. Cuando aparece Cristo, pues están confundidos y lo van a rechazar. Para el tiempo del fin no sería extraño, por la cita que estamos leyendo, que ocurra algo similar. Habíamos leído ya 2 citas, líderes que frenan la causa, otra que nos habla de que Dios puede actuar de hecho va a actuar de modos inesperados, para sorpresa. Entonces, quiero otra vez repasar esa cita para darle importancia por lo que el pueblo estudioso debiera cuanto más embarcarse en el estudio de Apocalipsis, en los símbolos, buscar, hurgar, y hay maneras para hacerlo, y el ángel de la piedra puede representar una de ellas, que ya vamos a continuar, pero el propósito es que al estudiar el símbolo, con mucha oración, con consagración, con humildad, esperando que Dios nos guíe, y el estudioso, el investigador humilde, aceptar los errores o correcciones, su mente es falible, como la de cualquier mortal, pero Dios quiere que esta luz avance, se enseñe todo aquello que Dios prometió en el juramento solemne del capítulo 10, versículos 6 y 7. Voy a repasar la segunda cita que consideramos importante en esta investigación de esa luz que Dios quiere mandar, la que fuera, por donde viniera. Leemos pues entonces la cita que decíamos que estaba en el libro 1888, Materials, página 239, que decía así. La leemos completa nuevamente. No deseaba declarar categóricamente estos detalles en la conferencia para que los delegados se confundan y malinterpreten. Pero dije lo suficiente sobre lo que el Señor se había complacido en mostrarme. Declaré que era titular de acciones. Esta partecita pues es una situación interna que estaban viviendo ellos, que era titular de acciones y no podía dejar que se aprobara la resolución, que iba a haber una luz especial para el pueblo de Dios a medida que se acercara a las escenas finales de la historia de esta tierra. Otro ángel vendría del cielo con un mensaje y toda la tierra sería iluminada con su gloria. Sería imposible para nosotros decir cómo vendría esta luz adicional. Está hablando del cuarto ángel, luz que refuerza al tercero. Podría venir de una manera muy inesperada, de una manera que no estaría de acuerdo con las ideas que muchos han concebido. No es en absoluto improbable o contrario a los caminos y obras de Dios enviar luz a su pueblo de maneras inesperadas. Y allí recordamos Juan 12, la luz de la resurrección de Cristo, y sin embargo los judíos no podían entender. Estaban anclados en la oscuridad enseñada por los rabinos. Y entonces la pregunta final, ¿sería correcto que todas las vías estén cerradas en nuestra escuela para que los estudiantes no puedan beneficiarse de esta luz? Y una cita más que leemos a continuación, que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 3, en la página 446. ¿De qué trata esta cita? Positivamente se hace la promesa de que va a venir una luz solemne, poderosa, que tiene que ver con las profecías. De allí la luz, leemos la cita en un ratito, pero comento para que podamos captar la fuerza de la cita. Tiene que ver con estudios de la profecía. Todas las profecías, desde las primeras importantes y que caracteriza el movimiento adventista, la que William Miller trabajó de una manera acabada, la profecía de los 2300 días, que incluía la profecía de las 70 semanas y aún de la 70ª semana. Hoy el mundo evangélico entiende por medio del dispensacionalismo que esta 70ª semana se corta de las 70, quedan 69, y esta 70 se la pone en el tiempo del fin, los últimos 7 años de la aparición
del anticristo, allí el templo de Jerusalén, y todo un fenómeno donde los ojos están siendo llevados hacia Israel. El punto es que esta profecía es muy importante de las 70 semanas y especialmente la 70ª, porque es el sello que confirma que los 2300 días tienen su naturaleza verificable, que es verosímil. Y es que en la 70ª semana ahí se profetiza de la aparición del Cristo, tanto su ungimiento, su bautismo del Espíritu Santo, su muerte, su pasión y su resurrección, junto con el cierre de la semana, con el martirio de Esteban. Y se terminó la gracia para la nación judía, aunque no así para los individuos. Bien, estamos hablando de las 70 semanas que forman el inicio de los 2300 días o tardes y mañanas de Daniel capítulo 8 y 9. Bien, estamos diciendo que, leemos en un momento más la cita, sigue todavía más profecía, los 1260 días años, y aún dentro de esa fecha tenemos la profecía de Daniel 12 que nos habla de los 1290 días años y 1335 días años, y entonces allí que terminan en 1798 y 1843. Temas fascinantes de profecía bíblica. Como en Apocalipsis 11, otra profecía de los 3 días y medio en que son muertos y se ven los cadáveres de los 2 testigos de Dios que profetizan en la tierra. Después de ello tenemos más profecía, como es la del milenio. Una gran profecía revelada en Apocalipsis capítulo 20. Y aún después del milenio habría otra profecía para considerar que tiene tiempo, pero ya está más allá de la segunda venida de Jesús. Recordemos que la prohibición del juramento del capítulo 10 de Apocalipsis tiene que ver con que no hay ningún cálculo hasta la venida de Cristo. Pero después de ello tenemos ya propiamente el milenio. Y después de ello aparece Gog y Magog. Y en Ezequiel 39 se da un tiempo de fuego en que se quema el material de Gog y Magog. Así que ese estudio también, o ese tema, merece alguna consideración, la quema de Gog y Magog. Bien, la cita que vamos a leer, se nos habla que Dios enviaría luz para darle armonía a todo el cuadro profético. Y es tan solemne que la cita sigue diciendo que la gloria que Daniel miró en el capítulo 10, el pueblo de Dios la va a recibir en el tiempo del fin. Nuevamente, Mensajes Selectos, página 446. La leo. Una luz creciente brillará sobre todas las grandes verdades de la profecía, y éstas serán vistas en su frescura y brillantez, porque los relucientes rayos del sol de justicia iluminarán el conjunto. Cuando el ángel estaba por desarrollar delante de Daniel las sumamente interesantes profecías que se registrarían para nosotros, que somos testigos de su cumplimiento, el ángel le dice a Daniel: esfuérzate y aliéntate. Daniel capítulo 10, 19. Nosotros estamos por recibir la mismísima gloria que le fue revelada a Daniel, porque ella es para el pueblo de Dios en estos últimos días, a fin de que puedan dar a la trompeta del mensaje del tercer ángel un sonido tercero. Y esa luz adicional sería entonces la luz del cuarto ángel. Notemos aquí lo curioso, que llega la luz del cuarto ángel y es mal interpretada. Habíamos leído ya las citas. Es frenada, entorpecida, porque líderes no la entienden. Qué importante es prestar atención a estas advertencias proféticas que nos anticipan que viene luz, y la luz tiene que ser estudiada, analizada, entendida. Leo otra vez el comienzo de la cita, porque quien está detrás de esto es el Señor. Esto fue escrito en 1888, manuscrito 18, es un extenso manuscrito que trata de los eventos del fin, y leemos así: una luz creciente brillará sobre todas las grandes verdades de la profecía. Notemos que en 1888, ella escribe, también fue el Congreso de Minneapolis, y una gran luz que apareció, que fue la luz de la justificación por la fe. Luz bíblica, ya estaba en la palabra de Dios. Pero el texto aquí que se está leyendo no se relaciona necesariamente con este tema de la justificación por la fe, ya que habla de profecías de la Biblia, o profecías bíblicas. Nuevamente,
Dice allí, una luz creciente brillará sobre todas las grandes verdades de la profecía, y éstas serán vistas en su frescura y brillantez, porque los relucientes rayos del sol de justicia de Jesús iluminarán la totalidad, el conjunto. Es Jesús el que anda detrás de esto, y que brillen todas las profecías, las grandes verdades de la profecía. Y ya hemos mencionado las principales, desde la profecía de los 2300 días, año 457 a.C., hasta el milenio más allá. Y allí entonces se nos habla de la mismísima gloria que había tenido Daniel en el capítulo 10 cuando contempló a Jesús. Está preparada para el pueblo de Dios, dice allí, porque ella es para el pueblo de Dios en los últimos días, a fin de que le den a la trompeta del mensaje del tercer ángel un sonido bien poderoso, bien certero, con el refuerzo que Dios va a enviar. ¿Cómo nos sentimos al leer estas citas, al reflexionar en ellas? Voy a invitar a que podamos todavía mirar un poquito más. Yo dije la introducción de una serie dedicada al estudio del ángel de la piedra. Quiero aclarar a los amigos que el propósito de este estudio es provocar al estudio. Si alguno piensa que se introduce una herejía, pues estudiemos. Lógicamente, no creo yo tal cosa. Tiene sus derivaciones. El estudio es un estudio teológico, bíblico, histórico también. Si las citas nos dicen que Dios promete luz, pues embarquémonos en el sendero donde podemos encontrar luz, que es en los símbolos, no en el sendero que está trabado, cerrado, que es poner tiempos. Esto no, así no hay luz. Y en cambio acá estamos iniciando con el ángel que arroja la piedra. Hay otros elementos más que estudiaremos juntamente, ya miraremos en su momento, pero este es el primero. Y por lo tanto, al ser un desafío, este servidor traerá material, textos, argumentos, razonamientos que perfectamente pueden ser desafiados, criticados, también anulados. Está hecho para ser estudiado, refutados si se quiere, pero al menos que sea estudiado. Y al ponerlos acá, yo dije que en el caso de del concierto de ángeles, que hacemos un pequeño repaso de ello, para ir culminando esta primera parte al menos, porque luego miraremos la diferencia más detalles entre el cuarto ángel y este ángel misterioso, colaborador, al cual casi uno se tiente de hablar del quinto ángel. Digo esto, y quiero aclararlo, no creo que haya un quinto ángel. Está el cuarto y es el último. Pero en la sucesión de la revelación de Apocalipsis aparece un ángel nuevo, que si alguien quiere llamarle el quinto con el ánimo de provocar, ¿qué es esto? ¿De dónde salió? No existe el quinto ángel. Míralo, Apocalipsis capítulo 18-21. Pero entonces prefiero llamarle el ángel colaborador del cuarto ángel, un ángel misterioso también, un ángel que está esperando que sea estudiado. Y anticipo que este ángel tiene características. Una de ellas se diferencia absolutamente del cuarto ángel. Este es un tema que miraremos en una siguiente emisión. Y para ello están las razones de los tiempos verbales en griego que muestran que el cuarto ángel se mueve de una manera y el ángel misterioso colaborador se mueve de otra manera muy distinta. Y los tiempos verbales, mayormente en griego, que ahí se perciben, lo van a revelar. Otra característica es que el ángel de la piedra fue cumplido humanamente, tiene sus antecedentes humanos que le precedieron. Y al mirar estos cumplimientos, estos seres humanos que llevaron adelante una obra similar, dicho de otra manera, hubo personajes, al menos 3, que ya vamos a estudiar, anticipo: Seraías, camarero del rey Sedequías en el año 594, de acuerdo a Jeremías 51, el mismo profeta Jeremías, de acuerdo al capítulo 25, y el labriego plebeyo Yeshua ben Hanania, de acuerdo a Josefo, que lo revela en su libro Guerras de los Judíos, y que Elena White lo recoge en la página 33 del Conflicto de los Siglos.
que desde el año 62 en adelante, por 7 años, lleva un ministerio de ayes, de predicación. Y estos 3 personajes producen movimientos, acciones y palabras que son recogidos aquí por este ángel que arroja la piedra. El mismo hecho de que el ángel pronuncie ayes contra Babilonia, pero con una piedra que arroja, es lo que hizo Seraías. Las palabras que el ángel pronuncia ya las había dicho Jeremías, capítulo 25. Y ciertas acciones, y dije ayes, que el ángel va a pronunciar, también las reproduce Jesús, hijo de Hananías, desde el año 62 de la era cristiana en adelante, por 7 años. Por lo tanto, hay antecedentes humanos. Son razones para mirar que el símbolo invita a un estudio. Con esto, queridos amigos, queremos decirles que nos ha placido tener esta primera presentación del ángel de la piedra. Será la primera de una serie de estudios y mostrar que Dios tiene luz para su pueblo. Si queremos estudiar humildemente, consultarnos mutuamente, ver los textos allí, este servidor proveerá material allí mediante estas grabaciones, y allí se podrá estudiar fácilmente, criticarlo y aún refutarlo si se quiere. El ánimo es que estudiemos los símbolos por un camino abierto, no meternos en el camino cerrado de fijar tiempos proféticos, porque el Señor ya lo prohibió. De esta manera, quien les habla, Gustavo Contreras, se despide y los saluda y agradece por haber participado en esta emisión del primer tema del ángel de la piedra, una introducción.